poquito que la propuesta las es preguntas, compartiendo. Sí, ya de paso te pregunto así como ganas de nombrás hacer esto del clown y la sombra. Así que nos acompañan hoy el señor Santiago Sanguinetti y la señora Jimena Márquez, un placerazo, y el tema sobre el que vamos a estar conversando en esta tertulia es escribir y dirigir. Vamos a la primera pregunta, que comienza quien tenga ganas, Jimena, Santiago. La primera pregunta es, ¿cómo es su metodología del proceso entre escribir y dirigir? Yo siempre, en este tipo de preguntas, siempre lo primero que comento es que creo que debemos ser varios los que decimos lo mismo, que no tengo una metodología particular y que en cada proceso me enfrento como a un universo nuevo que depende mucho siempre de las energías que se estén cruzando, dependiendo del equipo, tuerce las circunstancias un poco, y si bien hay algo que puedo decir que hasta ahora se ha repetido en mis producciones, es que siempre el texto ha sido preconcebido, o sea, siempre llego al primer ensayo con un texto hecho, hasta ahora, porque este 2020 venía a ser una bisagra de estreno de 3 estrenos de metodologías distintas, pero en lo que he hecho hasta ahora siempre llego con un texto hecho y que después extrañamente sufre muy pocas modificaciones en el proceso, o sea, como que trabajo la dirección para hacer carne ese texto que traje y no tanto al revés, pero solo porque se ha dado así, no porque sea una creencia que yo tengo ni nada por el estilo, incluso me gustaría que fuera hasta más flexible, pero me ha resultado siempre así. No, y acá ya me iba a adelantar a otra pregunta, pero un poco como que si tengo que traducir o sintetizar en una metodología, diría que por ahora el juego para mí ha sido traer un texto y hacer carne ese texto, no recurrir como a otras cosas que puedan como flexibilizarlo y fundirse con la escena, sino lograr generar la escena para ese texto que llega. Ese ha sido el trabajo. Sí, en mi caso, bueno, también hay algo como de no tener una única metodología para abordar la creación. A veces los textos uno los empieza a escribir motivado por una imagen o por un sonido o por una noticia o por un diálogo o por una frase que a uno se le ocurre. Lo interesante es que, por lo menos en mi caso, el texto se va construyendo a medida que se va construyendo también la escritura. Cada vez más he intentado establecer esquemas de escritura que hagan más fácil la creación, es decir, bueno, en la escena 1 va a haber tantos personajes, va a pasar esto, en la escena 2 va a pasar esto, en la escena 3 va a pasar esto. Lo cierto es que me cuesta muchísimo hacer eso. Entiendo que es también el camino quizás más rápido y más cómodo para la escritura, pensar todo el esqueleto y después escribir. Lo cierto es que todavía no he podido, estoy haciendo cada vez más un intento para poder llegar a ese mecanismo. Pero por el momento empiezo a escribir una escena y voy descubriendo los vínculos, voy descubriendo las características, los caracteres de los personajes a medida que se va produciendo la misma escritura. En este sentido, hace poquito charlaba con otro colega, dramaturgo y director, Anthony Fletcher, que en un curso de dramaturgia él sugería, les pedía a todos que leyeran el discurso de aceptación del Nobel de Harold Pinter, que está en YouTube, y yo les recomiendo que lo vean porque es extraordinario. Y él allí empieza a decir, parte por parte, cómo empieza a escribir una obra. Toma el ejemplo de 2 obras, y dice, bueno, en la primera obra, siempre que empiezo a escribir una obra, le pongo a mis personajes A, B y C. No sé todavía cuáles son los nombres. Este es A, B, A empieza a hablar con B. Y de repente B le dice, papá, a A. Por lo tanto, yo intuyo que B es el hijo de A. Y a partir de ahí va construyendo el diálogo. Pero no es que al principio se pone todo el esquema y dice, bueno, tengo padre e hijo, van a hablar sobre esto y va a aparecer determinado problema. Se va descubriendo el problema a medida que se van sucediendo los diálogos. Y después, escribir siempre es corregir, ¿no? En ese sentido es como, bueno, uno escribe, después corrige. Eso es como un poco un abordaje más bien desprolijo, pero que se va con el correr de mucho tiempo ajustando en sus pequeños detalles. Perdón, no quería solo como, porque tiró ahí el dato de Agrego nomás.
Sí, de Pinter, pero para que lo repita nomás ahí, porque a veces esas cosas como que van pasando, que está bueno para tomarlo. Dale. Sí, es más, capaz que mientras Jimena agrega eso, yo lo puedo buscar rápidamente en YouTube y lo pongo ahora en el chat. Genial, gracias. No, que en el... Perfecto. Yo quería decir que en el proceso de la escritura, igual que Santi, no tengo un plan a priori de lo que va a pasar con los personajes ni nada, sino que me embarco en el proceso de escritura y ahí todo va sucediendo. Lo que sí, ahora que él hablaba, en un esquema como de armado previo que tengo, que siempre comento ahí como anecdóticamente, que el tema de la presentación a fondos estatales me ha generado como un método de escritura, que es que a veces el fondo me obliga a bajar a tierra un proyecto. Entonces siempre se da el paso de estar poniendo un título y haciendo a veces hasta una sinopsis o una bajada a tierra conceptual de un texto que todavía no existe, y eso yo, que a veces puede generar un poco de mal humor, me lo tomo como una posibilidad positiva que me da el Estado, de las pocas que me da, y la agarro y lo he ido convirtiendo en método, digamos, de alguna manera. Es siempre como mi forma de empezar. Ahí va. Ahí va. Y ahora preguntarles los temas que trabajan en sus obras. ¿Sienten que hay temas recurrentes que vuelven? También con esta pregunta es, ¿qué les interesa contar en escena? ¿O saben de antes qué quieren contar o va apareciendo en el proceso? ¿Cómo es ese vínculo? Bueno, depende. En mi escritura hay recurrencias, algunas a las que quisiera escaparle, que le vengo haciendo un cintureo, que es el tema de la metateatralidad, que durante muchos años como que no me puedo salir de que mis textos o mis representaciones tengan una cuota de metateatralidad, y ahora me estoy yendo de ahí, pero tampoco puedo irme demasiado, es como algo que es como inherente a mi persona. Y por otro lado, durante un tiempo que estaba trabajando una trilogía que se llama Trilogía de los Amores Imperfectos, creo que los lazos humanos que no resultan ser como la norma diría que fueran, creo que también son una temática recurrente en mi escritura, pero es como algo conceptual, como un colchón conceptual general que está muy por debajo de todo, pero tampoco, muy pocas veces me he planteado también una temática a priori. Yo, como decía en la respuesta anterior, me lanzo al proceso de escritura y ahí surge lo que surge. No me hago muchos planes conceptuales previos de con qué trabajar. Mismo los materiales externos, sea filosofía, otros autores, intertextualidades que puedan entrar, también van entrando en el proceso, pero no son como un acopio anterior que hago. Sí, hay como algunos temas que a mí sí me doy cuenta que se vuelven recurrentes, pero esa recurrencia después de la escritura y no antes. Que dicen que, bueno, que las verdades, ¿no? Uno cuando se pone a escribir, si es que nacen verdades, las verdades nacen después del acto creativo y no antes. Uno no escribe una obra para decir, quiero denunciar tales temas, o a lo sumo necesito abordar determinada temática, pero no desde el punto de vista como de una frase, de una línea o de un mensaje, ¿no? Porque eso a veces hace que tenga mucha más línea o ese mensaje en sí de modo aislado más que una obra. Una obra es un conjunto complejo de emociones, es un conjunto complejo de símbolos estéticos, es un montón de cosas, mucho más que una idea puntual. Pero por supuesto, uno es uno y sus circunstancias, entonces hay algunos episodios, por lo menos que a mí me han marcado mucho, y que de alguna manera también se vuelcan a la escritura. Yo vengo como de una familia muy politizada, muy militante, nací inmediatamente después del retorno a la democracia. Hay algunos episodios en la historia reciente que también me han marcado y que de alguna manera quedan como permeados en la escritura. El hecho de que el primer gobierno de izquierda haya llegado
en el 2004, que se haya mantenido 15 años en el poder, el hecho de haber vivido la crisis del 2002, el hecho de haber vivido lo de la ley de caducidad en el 2009, hubo como algunos episodios muy grandes en términos políticos, como ciertas transformaciones profundas que me ha interesado abordarlas dramáticamente en algunos textos teatrales. Por supuesto que cuando me enfrento a esos textos teatrales, me enfrento más como en una lógica de pregunta y no en una lógica como de esto, de expresar verdades, ¿no? Siempre al momento de escribir me interesa como cuestionar, como despertar un diálogo posible con otro que está mirando la obra. Con espectadores. Si uno se para desde una lógica docente, y es interesante, Jimena también tiene formación docente, somos los dos profe de literatura, ahí hay una lógica que es muy distinto cuando uno da clase. Bueno, hay verdades, uno ejerce, hay una especie de poder simbólico natural, hay donde hay, por supuesto que una clase se pueden como descubrir verdades y demás, pero es muy difícil hacerle descubrir a alguien la capital de Mongolia. Es decir, hay alguien que tiene el saber y hay alguien que no lo tiene, y ahí hay una transposición didáctica en gran medida. Eso como artista no puede pasar, no puede haber una transposición didáctica, y a veces lo hay, a veces la hay. Y eso hace que el teatro sea lineal y no habilite el diálogo y la discusión, que es algo que a mí por lo menos me interesa. Es decir, que uno, como hijo de las circunstancias de su época, esos temas están ahí en las obras, pero no tratados desde una lógica lineal. Santi, eso que decís, yo ahora, por ejemplo, tengo un taller de dramaturgia que dura 4 meses, y en una de las últimas clases, que fue la última clase que filmé, yo hago como un recorrido por mi trayectoria, pero en vez de transmitir las herramientas que me han servido, transmito las que me he dado cuenta que no me sirven, ¿no? Hago como una especie como de autocrítica de la parte que no me salió bien de todas mis obras, digamos. Y una es esta que vos estabas diciendo, Santi. Hay varias obras mías, La Duda Gira, La Escritora de Comedia, donde yo me hago esa misma crítica que estás haciendo ahora. Ejercí más como una tarea docente, agarré unos tópicos, en uno era Hamlet y en otro era La Risa de Bergson, y casi que la obra se convirtió en una clase, digamos, de teoría sobre esos tópicos, y está bueno. También en el correr, haciendo y aprendiendo, ¿no? Me he dado cuenta que es una mecánica que no me sirve ni a mí, ni al que está afuera, no hay acto político, digamos, ahí, no hay generación de debate, no hay ágora, no hay nada. Entonces me gusta que lo traigas. Y también, Santi, si puedo recordar una anécdota que vos contabas, que en la clase que yo doy sobre tu obra apodada Los Cascos Azules, hay una anécdota que es graciosa, en la que el asesor de la calle Pou y también la directora de la plenaria Memoria, Verdad y Justicia habían tenido, como a los dos les habían cantado la obra al mismo tiempo, ¿no? Como en el punto que puede estar la obra, como para que a dos seres tan antagónicos encuentren un encanto en la misma pieza. Si querés explicarlo vos mejor, Sí, Santi. en realidad un pequeño detalle que en realidad no anula la anécdota, pero no es con esa obra, es con la anterior, es con argumento. Sí, con argumento, tenés razón. La inteligente del Cono Sur. Que es bien interesante, porque lo que pasó fue que la estrenamos en enero del 2013, esa obra. En enero del 2013 no había como muchas noticias, entonces hubo alguna gente que fue a ver la obra y empezó a generar cierta noticia a partir de la obra. Entonces fue, un asesor de cultura de la calle Pou, un profesor de ciencias políticas de la ORT, un tipo muy formado, profesor de ciencia política, y le dedicó un editorial de opinión en el diario El País, un fin de semana, un domingo, nos despertamos y había 5 editoriales de opinión, algunos eran para John Kerry, que acababa de ser nombrado secretario de Estado de Estados Unidos, después había alguno al Papa, a Astori como ministro de Economía, y después a nosotros, ahí, por argumento. Y él decía que por fin aparecía alguien que se animaba a burlarse de las estupideces dichas por algunos ideólogos de izquierda, como por ejemplo Quijano, fundador de Marcha, o Mariátegui, el peruano, fundador de la revista Amauta. Y decía, bueno, que por fin se criticaban, o se criticaba esa especie como de cultura hegemónica de izquierda, con olor a mate y demás.
me pareció bien interesante el gesto. Después yo me junté con él a tomar un café y le expliqué, mirá, no, yo en realidad, como artista yo genero este producto estético, conflictivo, complicado, que da como a múltiples interpretaciones, pero yo como ciudadano soy un votante de izquierda, yo voto a tal lista, etcétera, etcétera. ¿no? Mi familia tiene militancia, esto no, mis abuelos con 80 años siguen yendo a comité de base, no hay ninguna duda en términos como humanos, pero me resultó interesante que generara esa opinión. A la semana siguiente fue Irma Leites a ver la obra y me dejó anotado en una servilleta antes de irse, quédate tranquilo, la obra es muy clara, lo del país fue puro oportunismo. Lo que hace la obra es poner en escena como ideas muy claramente de izquierda que no siempre están discutidas con este nivel de claridad, porque era un personaje leyendo un texto de José Carlos Mariátegui, ¿no? Claro. O sea, era como muy explícito. No siempre se tratan estos temas así que bienvenido. Yo esto se lo conté a mi familia, y mi familia en un momento me dijeron, vos esto no te lo podés permitir, vos acá tenés un deber como ciudadano de explicitar claramente cuál es tu opinión política y qué querés del mundo. Y ahí también se generó una discusión interesante. Me gusta escribir como en ese filo. Claro. Yo me refería a eso, a lo que está al filo, puede generar como esas confusiones, pero digo, eso demuestra que no estaba parada la obra en un dogmatismo de izquierda, ni mucho menos. Claro, exactamente. Bien, buenísimo. Voy con la siguiente preguntilla. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el humor para ti y cómo lo trabajas? Bueno, esa es una pregunta re difícil, porque el humor, no sé, no podría definirlo ya de por sí, no podría ser una definición clara. Sí puedo decir que yo creo que es algo que vino al mundo conmigo. Yo por suerte, y es una de las cosas que más agradezco a la vida, vine al mundo con eso, y es un rol que me ha tocado tener en todos los clanes que he integrado, sean de trabajo o clanes familiares o clanes de amistades. Es un rol que me ha tocado que el humor esté de mi lado hasta que lo convertí en la materia de mi trabajo, o de algunos de mis trabajos, y me ha causado mis felicidades y también mis desdichas, porque también en determinado momento se me ha encasillado mucho en eso, ¿no? Como ya a priori pensando que cualquier trabajo mío que se va a ver viene por el lado del humor, y no necesariamente es así. Pero de todas maneras siento que no es algo, no le he escapado nunca al humor, ni le quiero escapar del todo, como que lo quiera yo o no, siempre aparece presente finalmente en los trabajos, porque siento que es parte de lo que soy. Y algunas veces premeditadamente lo he convertido en la materia de mi trabajo, y a veces ha sido algo que simplemente otra materia ha convocado sin querer a que aparezca ahí. Y bueno, y siempre cuento también una anécdota que dio pie a una obra mía vieja ya, que se llamaba La escritora de comedias, que era que yo me había encontrado con una deformación profesional triste y fuerte, que era que de tanto trabajar con el humor, o de tanto intentar malear sobre todo el lenguaje para lograr la provocación de la risa en otras personas, había perdido yo como mi propia capacidad de divertirme. Entonces me encontraba como frente a espectáculos cómicos de otros, y en el momento que toda la platea se reía, yo en vez de reírme, por más de que me había dado gracia, era como que algo en mí neutralizaba la risa, y enseguida me ponía a pensar en qué mecanismo se estaba utilizando ahí que provocaba con tanto éxito la risa de la platea, ¿no? Y me entró como a carcomer eso, porque yo decía, me encanta reírme, me encanta hacer reír, pero como que no me puedo divertir, estoy viendo a ver cómo hacen los demás para hacer reír. Y ahí escribí esa obra, La escritora de comedias, que justo era una escritora de comedias que había perdido la capacidad de reírse, incluso la posibilidad de generar facialmente la mueca de la risa, y llegó a mis manos este libro, La risa, de Berzón, que justamente lo que investiga es por qué nos reímos de lo que nos reímos, ¿no? Por qué las rupturas de la norma, de cualquier norma, de que un tipo venga caminando por la calle y de pronto pierda su verticalidad y caiga, en primera instancia nos provoca una risa, y si venimos con gente más, que ahí también analiza las mecánicas sociales de la risa, y bueno, y a partir de reconocer esa zona triste de mí, empecé a volver a encontrarme de nuevo
con la risa, y por suerte ahora ya me puedo reír de todo de nuevo. Sí, en el caso de la comedia o de la risa, hay una frase linda de Dolina que descubrí hace poquito, que él dice que el humor es poner algo donde no debería estar. Que a su vez él dice que robó esa frase de algún otro autor, pero si uno busca la frase únicamente refiere a Dolina en Google, así que capaz que hasta la inventó y todo. En fin, la haya dicho él, la haya inventado él o no, es una frase divina, es poner algo donde no debería estar. Y esto es un mecanismo que como los grandes humoristas lo hacen. Esto está lleno en los Monty Python, Woody Allen permanentemente, bueno, en el caso de Molière, en fin, hay como todos los grandes comediógrafos, siempre hay algo de esto, ¿no? Como de poner algo donde no debería estar. Yo he tomado eso también como una especie de procedimiento de escritura, muy explícito. Entonces, en las últimas cosas que he escrito, me divierto mucho poniendo cosas en lugares en los que no deberían estar. Bueno, en la última que se estrenó el año pasado en el Galpón, poniendo a Mijail Bakunin en un sauna en Las Vegas, en pleno 2019, por ejemplo. O cascos azules, sacando de cajas de ayuda humanitaria muñecas inflables y peluches gigantes, o un mismo casco azul explicando la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, de la fenomenología del espíritu de Hegel. Es decir, eso no debería estar ahí. Entonces me divierto mucho generando esas especies de sinsentidos esos sinsentidos tan contemporáneos y tan de ahora. Y bueno, sí, eso, nada, me parece que eso es como una especie tiene una enorme potencialidad, porque genera, por ejemplo, ahora volviendo a la obra esta, Argumento contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur, los personajes mientras leían fragmentos de artículos teóricos de Mariátegui y de Quijano, lo hacían con las máscaras de Waco, Yaco y Dot, los dibujitos de Animaniacs. Entonces ahí eso es como una especie de ruido de sentido, de ruido semántico, que en mi opinión lo que hace es motivar el debate y generar un cuestionamiento de por qué esos elementos están conviviendo, elementos que forman parte de universos de ideas antagónicos, ¿no? El mundo de la izquierda latinoamericana y la cultura pop infantil estadounidense. Así que eso es como no solamente una definición, sino también un procedimiento de escritura, digamos. Y una cosita que yo encuentro ahí, Santiago, en la de los cascos azules, sobre todo, que un mecanismo de humor que a mí me parece que está bueno, que vos tenés en esas obras, o que a mí por lo menos me divierte, y lo trabajamos también en la clase de dramaturgia, es la infraciencia que tienen los personajes con respecto a los materiales de los cuales hablan. ¿Se entiende lo que digo? No manejan conceptualmente del todo esos autores de los que están hablando, y ese es, estar por debajo del material que manejo, yo creo que es una mecánica fuerte del humor que se genera en tus obras, y está buenísimo como herramienta creativa eso, de poner al personaje por debajo del material conceptual del que habla, genera mucha gracia. Sí, al mismo tiempo es también una especie como genera mucha violencia, ¿no? Yo lo veo también en otros autores que manejan como procedimientos parecidos y que a mí me fascinan. Mi preferido es Martin McDonagh, que es un irlandés que también es guionista y director de cine. Una de sus últimas películas fue 3 anuncios en las afueras, y antes de esa hizo Atrapados en Brujas, o En Brujas creo que se llama la película, que además es un excelente dramaturgo. Sí. Es un excelente dramaturgo. Y en sus obras no solamente también está presente este mecanismo de la torpeza general, del poner cosas donde no están, sino también un humor negro y una violencia muy, muy, muy clara, producto del no entender lo que se está haciendo. Sí, y sumado a eso, no salía más esta pregunta, perdón, lo último que agregué. Y sumado a la infraciencia de los personajes que no conocen del todo la materia sobre la cual se expresan, está la situación de emergencia, ¿no?
esa misma infraciencia puesta en una situación de emergencia, como en los cascos azules, que si no resuelven lo que tienen que resolver o no lo terminan de entender, van a entrar los haitianos y los van a matar, esa situación de urgencia potencia mucho más el humor y también potencia la negrura, potencia todos los polos, ¿no? Exactamente. Ahí va. Sí, sí, sí. La inminencia de la muerte siempre es tremendamente atractivo como claro. atractiva como construcción teatral, como construcción del conflicto. Como, si no solucionamos esto nos morimos todos, caos, risa. En fin. Sí, ahí se toca muchísimo con el clown, ¿no? Todo esto que están diciendo. ¿No? Mirá, sí, perdona, terminá y después... Sí. Sí. Bueno, mirá, no, que en realidad, vinculado a la comedia, en el libro El guión de Robert McKee, él pone un ejemplo bien interesante. No recuerdo ahora qué película ni qué autor es, pero dice, bueno, tal director que estaba haciendo una comedia, en un momento pensó una escena. En la escena había una señora paseando un perrito y de repente había un muro de ladrillo al lado y se caía sobre el perrito. Entonces pensó siempre en una situación como de comedia, pensó en dos soluciones posibles. Había dos resoluciones que le atraían. Una era que de repente, cuando la cámara filmara al perrito después de ser aplastado por el muro, viera una especie como de carne picada y partes de pedazos del perro. Era una posibilidad. Y lo hizo así. El problema era que los primeros cortes, cuando se lo mostró a alguna gente, la gente hacía un silencio, porque era de una violencia, porque era real, el dolor era real. Entonces, como esto no está generando humor, voy a hacer otra solución posible. Mantuvo el gesto igualmente violento de que la pared se caía sobre el perrito, pero después cuando la cámara filmaba el perrito estaba absolutamente plano sobre la acera. Entonces ahí sí se generaba el humor. Él dice, el humor no se genera cuando el dolor se siente real. Cuando el dolor se siente real, ahí no hay humor. ¿no? Cuando uno ve el dolor, pero en absoluta tranquilidad o seguridad, ahí estamos más cerca de generar la comedia. Sí, tal cual. Sí, esto, ¿no? Eso nos resuena esto del clown, trabajamos ahí, desde la tragedia. O sea, es la tragedia total. Pero me dan ganas de preguntarles esto, hablando del humor, si se vieron en algún momento, que los dos trabajan bastante con el humor, por cosas que he visto de ustedes, limitados, o mejor, la pregunta sería, ¿hay un límite para el humor? ¿Perciben un límite? ¿Hasta dónde pueden ir con eso? ¿Hay algo que los detenga? Es como, esto es demasiado, o en lo que mostrar? ¿Se entiende? Sí, es también difícil la pregunta, y con todo lo que pasó hace poco de Rafa Cotelo, esa discusión que anduvo en la vuelta, siempre es difícil, y yo también, extrapolándome del teatro y con el tema del carnaval, es una pregunta que siempre llega y que siempre me cuesta mucho contestar, y durante mucho tiempo yo contesté que no tenía ningún límite, que el humor era totalmente libre, y lo sigo pensando, pero lo dejo acá arriba, y ahora que estamos en una coyuntura distinta, con movimientos de otro tipo, yo pienso que una minoría bastardeada, pero notoriamente bastardeada desde la verdad, ya no me resulta gracioso, pero también lo contrapongo diciendo, por ejemplo, vuelvo a los ejemplos de Santiago, porque justo estoy trabajando con eso y me agarran ahí, pero los personajes que él pone en sus obras tienen expresiones absolutamente homofóbicas, xenófobas, cualquier tipo de moralidad está trastocada ahí, corrida, obviamente no coincide con la moralidad de él, de Santiago, autor, creo, pero hay una cosa que incluso ha hecho reaccionar mal a personas, ¿no? A pesar de esta obra es homofóbica, ¿no? Solo porque un personaje le dice al otro puto, todo el tiempo. Pero creo que siempre hay un lugar que tiene que estar claro. Por ejemplo, la infraciencia de la que hablaba en la respuesta anterior tiene que estar clara para que se entienda de dónde viene y a dónde va ese personaje con esas expresiones homofóbicas en esa pieza. Entonces me parece que también en el plano de la comedia, y para sumar a la respuesta anterior, hay algo que diferencia la comedia de la tragedia, creo, que es que en la comedia la norma del humor está explicitada y en la tragedia la norma está oculta. En la tragedia se invisibilizan los hilos y en la comedia se muestran un poco, y por eso estamos un poco más tranquilos de repente cuando visualizamos ciertas cosas. Esto
me di cuenta también en un ejercicio del taller de dramaturgia, un ejercicio muy pavo de un grupo que se llama el Oulipo, que es escribir una historia siguiendo el abecedario, ¿no? La primera palabra empieza con A, la segunda con B, la tercera con C. Entonces yo ahora entro y si no hubiera dicho esto, les diría, bueno, ¿cómo digo esto, Federico? Eso estuvo en orden alfabético, pero si ustedes no saben la regla, no se van a reír. ¿Entienden? No es gracioso decir, bueno, ¿cómo digo esto, Federico? Ahora, si yo antes de decir esto digo, ahora viene el que habla en orden alfabético, más carnavalero lo que estoy diciendo, ¿no? Y entra la persona y dice esa frase, la gente se va a reír. ¿Pero por qué se va a reír? Porque conoce la regla a priori y se ríe del ingenio con el que el personaje la está cumpliendo. Entonces, si a vos te queda claro, viendo la obra de Santiago, que lo hagan, entonces te podés reír. Pero si eso no te queda claro, te vas a enojar. Entonces creo que no hay límites, pero siempre depende de cómo ordenamos las cosas adentro, digamos. Sí, y yo ahí coincido completamente, y quizás también sumaría algo que dice Dolina, que también le han preguntado a él mucho esto sobre los límites del humor, y él dice que en realidad, bueno, el único límite del humor es que haga gracia. Si hace gracia, vale, si no hace gracia, ese es el límite. Claro. El tema es, bueno, ¿a quién le estás hablando? Y él dice, bueno, el humor en realidad es tremendamente complejo porque depende como del universo de referencias que tenga cada persona a la que le estás hablando, a la que le estás dirigiendo ese humor, ¿tá? Si el universo de referencias, si no es el mismo, no es compartido, claro, ahí se produce una especie de ruido que va a hacer que ese chiste no tenga gracia. Ese es el límite, va a decir él, ¿no? Es muy difícil conocer ese universo de referencias cuando uno hace un espectáculo y no sabe a quién le está hablando, básicamente. A veces sí entiendo que puede haber, en el caso como del teatro, me ha pasado una especie como de no comprensión del universo metafórico del teatro. O por ejemplo esto, que un personaje A diga, no sé, me gusta tal cosa, y el B diga, no me gusta tal cosa, y de repente el espectador diga, el autor dice que le gusta tal cosa. ¿Por qué elegiste lo que dijo A? Claro. Capaz que no es ni A ni B, es una zona intermedia entre A y B. Lo que está ahí se está mostrando una contraposición, un conflicto. Esto me pasó en una anécdota que también la conté hace poquito en otra entrevista, y que a mí me impactó mucho, que fue con la obra El gato de Schrödinger en la Comedia Nacional. Después de algunas funciones, algunos grupos de liceales se quedaban a hablar sobre la obra con nosotros, junto con los profesores de ese liceo. Fue un grupo del Liceo 32, con sus profesores, y apenas terminada la obra se levantaron los profesores, las profesoras en este caso, enojadísimas, y se llevaron a los estudiantes porque decían que la obra promovía valores contrarios a los de su liceo. Lo que a mí en realidad me enojó, no solamente por el hecho en sí, sino doblemente porque yo fui alumno del Liceo 32. Y no solamente eso, sino que además me recibí de profesor y hice mi práctica docente en el Liceo 32. Entonces, los valores del Liceo 32 son también, de hecho, mis valores, porque me formé ahí. Entonces allá fuimos con alguna gente del Teatro El Solís, de la Comedia Nacional, hasta el Liceo 32, a hablar con los chiquilines que habían sido llevados por parte de sus profesoras. Y ahí las profesoras dijeron que yo en realidad, como autor, me estaba burlando de un montón de personas, que me estaba burlando, en un momento por un diálogo, que me estaba burlando de los autistas. Y yo le digo, no, los personajes que se burlan de esto es porque son claramente imbéciles. Pero no me digas que no los hay mucha gente así. Yo lo que hago es exponerlos y decir, che, miren que está complicado, hay que cuidarse de los imbéciles, a los que después uno termina votando y dándoles el 10%, 12% en las elecciones nacionales, y los termina poniendo en el Parlamento. O sea, el problema no es una obra de teatro, el problema es que se está reflejando ese mundo complejo. Y ahí los chiquilines del grupo ese dijeron, bueno, sí, la obra en realidad es fea porque el mundo es feo. Bueno, digo, sí, estuvo muy bien, porque es una metáfora en última instancia. Claro. Entonces hay cierta como morir de literalidad, y eso es un poco complicado. Por eso a veces cuanto más se rompan esos límites, creo que también es mejor, porque genera más debate, genera más diálogo. Sí, y hay algo que se corre social, hay un fondo social que se corre también, porque yo que siempre fui muy de contar chistes desde niña, ¿no? Desde la escuela, o fogones de chistes en los campings, así de arrancar a contar a las 12 de la noche y terminar a las 5 de la mañana, sin parar, de todo, ¿no? Me hacían gracia un montón de chistes que ya no me hacen
hacen gracia, y que si los cuento no le van a hacer gracia a nadie, y el chiste no cambió, cambió el fondo social del asunto, entonces eso también va moldeando las estructuras, digamos. Bien, bueno, esta pregunta que sigue está medio conectada a algo que pasó antes en relación a los temas, pero ahora es más por el lado de los disparadores. ¿Cuáles son disparadores de creación para ustedes? ¿Santi? Bueno, y múltiples, de nuevo, múltiples. Te puedo poner algún ejemplo. En el 2014 recibí la invitación de un grupo en Chile para ir a trabajar con ellos y pensar en la creación de una obra nueva, la escritura de una obra nueva para ellos. Y yo ahí no sabía muy bien sobre qué escribir. Y esto fue justo en junio-julio 2014, que era cuando estaba empezando el Mundial de Brasil. Y los chilenos, cada vez que ganaban un partido, que les fue muy bien en la fase de grupos, salían a la calle a prender fuego cosas, y prendían fuego ómnibus, y prendían fuego cosas. O sea, esto hablaba de una sociedad que estaba ahí a punto de la explosión permanentemente, y eso se sentía un poco en el ambiente. Y de repente eso me empezó a interesar como mecanismo teatral, como mecanismo social. Dije, bueno, quiero escribir una obra sobre el Mundial o sobre el fútbol, pero al mismo tiempo quería escribir sobre también la coyuntura política. Fuimos a hablar con un diputado del Partido Comunista, que ahora forma parte del Frente Amplio allá en Chile, y teniendo una discusión súper interesante sobre la historia de Chile, la historia reciente, la redistribución de la riqueza, la izquierda en América Latina, y nuestra discusión era permanentemente interrumpida para ver los goles de Brasil-Croacia. También todos parábamos porque nos interesaba con la misma pasión hablar de las dos cosas. O sea, había una especie de contradicción interna, si no estamos hablando de redistribución de la riqueza, no podemos mirar el fútbol. Y al mismo tiempo sí, y era un diputado del Partido Comunista, y era como, y nada, terminamos encontrando una justificación casi absurda de decir, bueno, estamos analizando el partido desde una lógica política. Entonces, recuerdan que el partido inaugural fue Brasil-Croacia, que Brasil lo empieza perdiendo con un gol en contra del propio Brasil. Entonces decía, claro, porque este mundial es un gol en contra para el gobierno brasileño, y ahí empezamos a analizar políticamente para encontrar una justificación de, tiene sentido, tiene algo de sentido lo que estamos haciendo, que es absolutamente ridículo también. Pero es que eso somos también nosotros, como tironeados por múltiples cosas. Y eso me empezó a interesar mucho como una especie de universo de producción de sentido. Y al mismo tiempo me empecé a obsesionar caprichosa y arbitrariamente por la física cuántica. Entonces, con estos tres grandes modelos, es decir, bueno, política, en este caso después iba a mutar hacia el anarquismo, teoría anarquista, fútbol, física cuántica. ¿Qué puede salir de todo esto? Y ahí empecé a trabajar con el gato de Schrödinger. Son claro, algunos insumos más bien arbitrarios que a uno le empiezan a obsesionar y que se los quiere sacar de adentro, transformados en un hecho teatral. Claro, y el interés que se genera en la mezcla. A mí me pasa esto que contó Santiago, me identifica, yo también lo hago bastante. Por ejemplo, en La refinada estética de los hijos de puta, que es la última obra que estrené, partí de una anécdota, nada, no importan los nombres, pero le pasó a una persona que conozco que el padre de su hijo le vino a decir que, bueno, que no había desarrollado un lazo empático con el niño, que se iba a retirar de la relación porque, bueno, no lo quería al niño. Después volvieron, se recompuso la relación, se trató y se trabajó. Y a mí eso me pareció impresionante. Decir, bueno, un lazo que, o sea, trabajó con esa persona, dijo algo indecible, ¿no? Es algo que entre nosotros está como indecible, que alguien diga, no lo quiero a mi hijo, ¿no? Entonces me quedé con eso, de esos lazos, de lo indecible en los lazos, y cómo a veces mucha gente lleva adelante comportamientos sin sentirlos, simplemente porque estaría mal decirlos, ¿no? Me quedé con eso y me interesaba mucho una enfermedad de los adolescentes japoneses que había descubierto hace años, que se llama el hikikomori, que es que algunos adolescentes japoneses, frente al fracaso, sobre todo escolar, a veces se encierran deprimidos en una habitación del hogar y no vuelven a salir nunca más. Y hay redes psicológicas que trabajan tratando de desencerrar hikikomoris. Es una enfermedad familiar, la familia niega que tiene un hikikomori en el hogar, uno se encerró en la cocina y la familia construyó otra cocina más adelante.
inventan en el barrio que se fueron a estudiar a una universidad en Estados Unidos, que no están ahí y están encerrados en cuarto, ¿no? Me encantaba eso, y me encantaba la idea de hacer una obra en un club deportivo, que no lo conseguimos por las burocracias del país, no se pudo hacer la obra en una piscina abandonada del Neptuno, no pudimos, entonces tuvimos que generar una metáfora escénica de piscina, y ahí mezclé esta familia que no había desarrollado los lazos empáticos, y dentro de esa familia se desarrollaba esto del hikikomori. Y lo que me iluminó fue una anécdota de Marco Antonio de la Parra, un dramaturgo chileno, que ha venido a dar un taller hace poco acá, que no sé si la conoces esa anécdota, Santiago, de que él estaba con ganas de escribir una obra sobre exhibicionistas, ¿no? Sobre unos tipos que se paraban en la puerta de un colegio de señoritas y hacían su acto de exhibición. Pero al mismo tiempo andaba fantaseando con escribir una obra sobre Marx y otra obra sobre Freud. Y ninguna de las tres obras caminaba hasta el momento en que metió todo en la coctelera y puso a Marx y a Freud de exhibicionistas en la puerta de un colegio. Y ahí se generó la obra justamente por esto que dice Santiago, de esas cosas que aparentemente pertenecen a universos de los que podríamos escribir tres obras, en realidad a veces está buenísimo hacerlos pertenecer a la misma, digamos. La secreta obscenidad de cada día es la obra, ¿no? La secreta obscenidad de cada día. Y esa anécdota, si mal no me equivoco, la cuenta en Cartas a un joven dramaturgo, que es también un libro de referencia divino. Está en internet, lo pueden encontrar y es una belleza poética, y lo que transmite ahí está muy bueno, Cartas a un joven dramaturgo. Y el último disparador emocional para mí para escribir fuerte es el equipo. Yo siempre tengo la dinámica de armar a priori el equipo, así cuando tengo ganas de trabajar con esta persona sin tener obra, y entonces también los rostros, los cuerpos, las emocionalidades de los que después van a ser los actores, también diseñadores, etcétera, ya me empiezan a dibujar un universo posible. Y pensando ¿han escrito obras que han dirigido otros? Yo no. ¿Vos, Santiago, no? Sí, yo sí. En algunos casos yo ya había escrito las obras y después estas personas solicitaron como para hacerlas, y en otros casos directamente fue un trabajo que creo que eso es como de lo más interesante, un trabajo que fue como a pedido. En el caso, por ejemplo, de María Dovera, a la que conocí en el 2010, justamente porque ella había sido invitada por el Instituto de Actuación de Montevideo para dirigir el egreso de esa última generación, y me pedía a mí que escribiera una obra para los 16 estudiantes. Y ahí, bueno, fue una obra que se fue generando como en el proceso de ensayos, y bueno, al principio hubo algunos encuentros, después un parate de 3 meses, yo ahí en esos 3 meses escribí la obra, y después se siguió reescribiendo, ajustándose en el proceso de ensayos con María. Creo que con ella tuve como el ida y vuelta más interesante en términos como de escribir y obras que después ella dirigió, porque pasó 2 veces, fue primero con Último Piso del Hotel California, y después con Nuremberg. Yo ahí había escrito Nuremberg, y yo la había escrito porque quería actuarla. Y ella en un momento me invita para otro proyecto, y yo le digo que bueno, justo para ese proyecto no podía porque estaba con otros compromisos, pero que tenía esta otra obra que quería que ella pudiera dirigirla, y yo quería actuarla. Entonces ahí empezamos a trabajar sobre Nuremberg. Y ella lo que hizo, que fue bien interesante, fue darle su propio punto de vista a la obra. La obra estaba situada en un determinado lugar, estaba situada en el baño de una casa de una persona, y ella dijo, no, vamos a un baño público. Esta persona estaba mirando videos en la televisión, no, vas a estar con una laptop en un baño público, tirado en el piso, haciendo ejercicios. Entonces ahí fue como ella misma ejerció desde la dirección sus propios puntos de vista, y fue un placer trabajar con ella. Siempre desde la dirección se ejerce el propio sentido, digamos, como una especie de dirección, obviamente, del material con el que se trabaja, dándole siempre una impronta personal. Que también es bien interesante esto, uno cuando escribe la obra y la dirige a otro ya deja de ser de uno, ¿no? En este sentido, Coco Rivero cuando dirigió Ararat, yo a veces pedía permiso para ir a los ensayos y los actores se acercaban a preguntarme algo y Coco decía, no, el autor está muerto. Entonces yo iba ahí como a ver los ensayos y nada más, estaba completamente muerto. Claro. Por eso la pregunta un poco, porque son 2 roles diferentes, pero ustedes también cuando escriben y ya saben que van a dirigir, no sé, me imagino ahí que
que en la escritura ya hay algo que ustedes saben, que es que la van a dirigir ustedes, ¿no? Como por eso preguntábamos si habían escrito cosas para alguien aparte, ¿no? Que el proceso quizás es diferente o qué. Bien, y entonces también tenemos ganas de preguntarles cómo es la relación con el público para ustedes. En el cloud trabajamos mucho esto sin la cuarta pared, ¿no? En el escenario. Pero a la hora de escribir, ¿cómo es el pienso en relación al público desde ustedes? ¿Hay un pienso? ¿Hay algo que el público les inspira previo en el proceso creativo a ustedes? Y mismo también en la puesta en escena después. ¿Cómo trabajan la relación con el público? Siempre es un bingo, ¿no? Porque siempre partimos de nuestras proyecciones personales intentando adivinar ciertas reacciones o creyendo que no las podemos adivinar, porque cada público es un universo, cada vez. También a mí me gusta tomar esa frase, ese pensamiento que Borges toma de Berkeley, que es el sabor de la manzana no existe en la manzana, sino cuando la manzana choca contra un paladar, ¿no? Nosotros sabemos que nuestra obra en algún momento va a chocar contra un paladar, que va a ser una platea de personas que la va a recibir, y muchas veces las cosas que proyectamos, tanto a nivel de humor, como a nivel emocional, o como a nivel de lo que sea, no resultan como las proyectamos. A veces resultan peor y a veces resultan mucho mejor también. Yo he tenido sorpresas de todos los tipos. Al principio de mis trabajos teatrales me preocupaba más, o pensaba, me encontraba diciendo, no, porque acá el público va a sentir que, como si yo pudiera controlarlo eso, o profetizarlo de alguna manera. Y después en el correr de mi carrera me fui como desestresando de eso, como pensando la obra para adentro, ella en sí misma, y después cuando explotara y chocara contra los otros paladares, bueno, que diera lo que la obra tenía para dar en el vínculo con el otro, tipo, me fui sacando ese estrés. Un poco también me pasó que mi teatro al principio lo iba a ver muy poca gente, todavía también, pero de la pandemia es que si volvemos con medidas protocolares van a ir 20 personas, pero yo voy a sentir que es por el protocolo. No porque sean 20 que nada, que las personas que iban a ver mis primeras obras eran mi familia, mis amigos, los amigos de los actores y alguien a quien ya de por sí le interesara ir a ver una obra mía. Lo sufrí al principio el choque cuando hice mi primera dirección para la Comedia Nacional, La Duda en Gira, porque de repente miraba en cartelera por ver qué ponía la gente y estaba zarpado lo que la gente ponía. Cuando ponía, no puedo creer haber vivido para ver a Andrea Davidovich hacer esta estupidez gigante, tipo, y yo era joven y me dolía, ¿viste? En un momento me dolía. Y tenés que pasar por ese momento de callosidad de decir, bueno, acá está la obra, ya está el público, y cuando choquen, que choquen, y va a pasar de todo. Yo como que al principio me estresaba y después ya no. Esa sería mi respuesta. A mí me gusta pensar mucho, me gusta recordar siempre cuando me imagino en el vínculo con el público, en un artículo muy lindo de Eugenio Barba, que le preguntan cómo es su relación con el público, que se imagina él cuando está creando una obra, que se imagina cómo va a reaccionar la gente. Y él dice que él siempre tiene en mente espectadores ideales. Dice, su primer espectador ideal era Grotowski, ¿no? Entonces él creaba una obra y se imaginaba a Grotowski sentado en la platea. Dice, ¿esto le gustará a Grotowski? ¿Qué estará pensando Grotowski de esto? Uno siempre también cuando escribe tiene esa idea de, bueno, ¿qué pensará fulano o fulana de tal de esto? Esto le gusta, esto es más para fulana, este chiste lo voy a poner porque sé que fulano va a ir. Entonces ese Grotowski se fue transformando en otros espectadores, se fue dividiendo en 4 espectadores. Él decía, bueno, primero voy a pensar en un sordo. Entonces la obra va a tener una independencia visual que va a poder hacer sentido en una persona sorda. Entonces me voy a preocupar especialmente por la parte visual. Y después va a decir, bueno, después voy a tener un ciego en escena. Entonces me voy a preocupar por la parte auditiva. La obra va a tener que hacer sentido y va a tener que generar cierta independencia de sentido desde el punto de vista sonoro. Le voy a sumar un tercer espectador que va a ser un niño. Ese niño va a tener que entender toda la obra, ese niño va a tener que sentir placer cuando vea esta obra. Por lo tanto, voy a tratar de
de hacerla disfrutable para ese niño. Y el cuarto espectador era Borges. Entonces voy a llenar la obra de pequeños detalles hiperintelectuales que solo una persona como Borges va a poder entender. Y con eso se sentaba a esos 4 espectadores en la platea y empezaba a dirigir su obra. Sí. Cada uno tiene como un poco algunas personas que sabe que están sentadas ahí en la platea cuando uno está escribiendo y dirigiendo. Sí, yo tengo, ahora que decís eso, Santi, perdona que te interrumpa, sí, que yo siempre con los actores jodo y todo, de que siempre hay momentos que digo, que siempre pienso en mi madre, ¿no? Que mi madre va a ir porque es una gran fan, y siempre dejo afuera todo lo que mi madre no podría asimilar, no todo, pero sí dejo esa capa que vos decís, que es para mi mamá, ¿no? Que es lo que dedico a mi mamá. Claro que sí. Sí, sí. Bien. Bien. Recordar también, ahora antes de la siguiente pregunta, recordarle al público que está el chat abierto, así que si quieren esto ahí, escribir sus preguntas, curiosidades, comentarios, adelante. Y ahora dale, Dani. Bien, bueno, y la última pregunta en realidad va más por el lado de preguntarles si han podido hacer algo en vínculo con su trabajo creativo durante esta temporada de pandemia y de teatros cerrados, ¿no? Sabemos que, bueno, en alguna otra peste anterior, Shakespeare escribió no sé cuántas obras. Sí. ¿Cómo fue este periodo para ustedes? Si pudieron desarrollar algo de su trabajo creativo o no. Y sí, porque justo para alguien que escribe, tener el tiempo y estar adentro de tu casa, yo escribí un montón, escribí más que nunca, proyecté muchas cosas y también tenía 3 proyectos al borde del estreno y también esta pandemia me sirvió para replantearlos, profundizarlos, y nada, creo que mayoritariamente lo que más hice durante esta pandemia fue escribir. No sé qué voy a hacer con todas las cosas que escribí ahora. Tengo para repartir obras si alguien anda precisando, tengo algunas. Y escribí bastante para el exterior también, que no se me había dado mucho. Justo ahora cuando preguntaron lo de que otros dirijan, yo dije que no, y justo ahora en la pandemia se me dio que estoy escribiendo unas obras para Canadá, o sea, digo, lo voy a vivir, no lo viví todavía, pero lo voy a vivir. Sí, yo ahí coincido también. En mi caso, al ser docente también, yo sé que un montón de gente, a veces es decir, aproveché el tiempo puede sonar un poco antipático para aquellos que no tenían, o sea que este tiempo sin actividad fue un sufrimiento desde el punto de vista económico. En mi caso, al ser docente, de enseñanza pública, no tenía la presión o la incomodidad económica, por lo tanto ahí sí, fue una cuestión como de tomar ese tiempo que había quedado en algún punto liberado, ocioso, y después de 3 años y medio de estar en la dirección de la escuela, de la EMAD, absolutamente tomado por la administración y por los problemas propios de una escuela compleja, y prácticamente no había podido escribir nada. En este tiempo fue como sí, darme el tiempo para dedicarle casi exclusivamente a eso, a la escritura, y hay proyectos para el año que viene, generar, sí, no solamente un texto más acabado, corregir algún otro, pensar en algún artículo más de corte reflexivo sobre desde dónde escribe uno y por qué escribe lo que escribe, siempre tratando de eso, como de juntar energías para explotar el año que viene. Y la otra que agrego es que también durante la pandemia me llegó una posibilidad que nunca me había llegado, que era de meterme en el mundo del audiovisual, que no había tenido esa experiencia, es un viaje astral, me lleva 200.000 veces que el texto teatral. ¿Qué más? Buenísimo. ¿Alguien del público, estamos como muy en silencio? A ver, poneme para ver a todos. Te pongo la vista de... Joaquín pregunta, ¿qué le dicen a aquel o aquella que le gustaría escribir algo, pero se siente que no puede, porque no sabe, porque es difícil, porque le parece que no va a conseguir lograr algo interesante? Bien, yo diría algo que haciendo este taller que Santiago justo recién mencionó, que yo justo me perdí el mes de Santiago, porque no pude ir, capaz que voy ahora. Me faltó eso nomás. Y Gabriel Calderón, cuando arranca ese taller, transmite algo así como que la circunstancia de no saber escribir es una circunstancia ideal para iniciar
el proceso de escritura. O sea, yo siento que en el plano de la escritura no existe la categoría de saber y no saber. O sea, que con el hecho de no saber escribir podemos hacer un montón de cosas y que a veces saber escribir termina siendo una tranca enorme para las emocionalidades textuales, etcétera. Yo digo que el que tenga ganas de escribir tiene que volcarse a la escritura y empezar a buscar su huella. Y hasta incluso en lo que consideramos nosotros, cada uno considera que es un error o que es una debilidad, yo creo que es sobre eso que hay que machacar para encontrar el estilo personal. Como dice Fernando Cabrera, una vez que cometo un error, lo repito hasta que se convierte en belleza. Eso vendría a ser como el camino. Yo siempre aliento a aventurarse al proceso de escritura y a quitar como esa idea de genio creador o esa sensación de que de repente hay que saber mucho para escribir, o todo el mundo piensa que Santiago es el que más sabe de filosofía porque escribió unas obras con algunos autores de filosofía de fondo. No sabe todo de la filosofía, también a veces sabemos eso, solamente con lo que trabajamos o lo estudiamos para la escritura circunstancial, digo, como quitarle ese cuco de que la escritura está lejos y yo tengo que correr hacia ella, eso no es así, está como adentro de nosotros, digamos. Sí, me dan cinco minutos y me gustaría leer una cita de Rainer Maria Rilke, que en Cartas a un joven poeta, hay un poeta que le empieza a escribir a Rilke preguntándole si sus versos son buenos, y capaz que Joaquín esto te puede servir. Él dice, Rilke, pregunta a usted si sus versos son buenos, me lo pregunta a mí, ya se lo ha planteado a otros, los envía a las revistas, los compara con otras poesías y se inquieta cuando ciertos editores rechazan sus intentos literarios. En lo sucesivo, ya que me permite aconsejarle, ruégole que abandone todo eso. Usted mira hacia afuera y es precisamente lo que no debe hacer de ahora en más. Nadie puede aconsejarle ni ayudarle, nadie. Solo hay un recurso, vuelva sobre sí mismo, indague cuál es la causa que lo mueve a escribir, examine si ella expande sus raíces en lo más profundo de su corazón, confiésese a usted mismo si moriría en el supuesto caso de que le fuera vedado escribir. Ante todo, pregúntese, en la más silente hora de la noche, ¿debo escribir? Hurgue dentro de sí en procura de una profunda respuesta, y si esta resulta afirmativa, si puede afrontar tan serio interrogante con un fuerte y simple «debo», entonces construya su vida según esta necesidad. Su vida, hasta en los más vacíos e insignificantes momentos, debe convertirse en señal y testimonio de este impulso. Después, acérquese a la naturaleza. Entonces, procura expresar, como si fuera el primer hombre, aquello que ve y experimenta, aquello que ama y pierde. Y si de esta vuelta a su interior, si del estar inmerso en el mundo propio surgen versos, no pensará en preguntarle a nadie si los versos son buenos. Tampoco tratará de que las revistas se interesen por tales trabajos, pues usted disfrutará de ellos como de una preciada posesión natural por ser jirones de su propia vida. Una obra de arte es buena si nace de la necesidad. En esta característica de su origen está implícito su juicio, no hay ningún otro. He aquí por qué, estimado señor, no he sabido darle otro consejo sino volver sobre sí y sondear las profundidades de donde proviene su vida. En esa fuente encontrará la respuesta a la pregunta acerca de si debe crear. Admítala tal como suena, sin interpretarla. Puede que usted sea convocado por el arte. Entonces, asuma su destino y llévelo con su pesadumbre y grandeza, sin indagar jamás acerca de cuál es la recompensa que pueda venir desde afuera, pues el creador tiene que ser un mundo para sí y hallar todo en sí mismo y en la naturaleza a la cual se ha incorporado. Precioso. Divino. Precioso. Acá manda leo un comentario de Fernando. Fernando Toja, abrazo inmenso para ambos y gracias por el espacio. Les tiro un título para que escriban: Muerte a la metáfora. Toja, abrazo. Abrazo enorme. Muerte a la metáfora, me encanta. Bueno, cerramos. Bueno, gracias Jimena, gracias Santiago y gracias a todas las que estuvieron acá hoy. Divina Tertulia 10. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias.